Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Stortoni, solamente una aclaración porque es común que se confunda, pero Graciela es mi tía, entonces siempre lo aclaro. En segundo lugar, todo lo que contaron obviamente no es actual, es un poco lo que he hecho todos estos 27 años que llevo ejerciendo el derecho público, y en esta última etapa me ocupé de acompañar al secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, y en esa oportunidad empezamos a analizar o a reanalizar algunas de estas cuestiones vinculadas a una nueva ley que impacta, que es una ley que habla de la participación público... Uy, perdón, esto, acá. Participación... Soy abogada, entonces saben que estas cosas las manejamos mal. Entiendo que va por acá. Ok. La participación público-privada. Y para empezar, a mí me interesa poder plantearles un cuadro de situación. ¿Por qué hablamos, como algo novedoso, de una ley que viene a hablar de una asociación entre lo público y lo privado? En primer lugar, en materia de desarrollo de infraestructura, nosotros tenemos que remontarnos que en la República Argentina la herramienta básica que allá por el año 1947 regula una ley que todavía está vigente, hubo otras leyes anteriores, es la Ley de Obra Pública. En la Ley de Obra Pública, todos ustedes la conocen, es una ley en la cual se parte de la base de que existe un Estado que tiene presupuesto suficiente para realizar obra. Y esas obras se realizan y se pagan contra avance de obra. En este tipo de contrataciones, lo que vamos a encontrar como nota esencial es que el riesgo de esa contratación va a estar en el Estado. El riesgo que asume el contratista particular o contratante es el riesgo de construcción. Pero caso fortuito, fuerza mayor, situaciones extraordinarias que impactan en el contrato, la actualización en su momento, ¿no? Durante muchos años actualización y mayores costos, o redeterminaciones de los precios, etcétera, etcétera, modificaciones son asumidas por el Estado. Ahora bien, cuando un Estado empieza a flaquear en materia de arcas públicas y sus presupuestos son magros, aparecen otras variables. Allá por los años 90, copiando, para nosotros los administrativistas, les diría que tenemos la base de nuestro régimen jurídico, tiene que ver con una figura que es la concesión. ¿Y qué es la concesión? Se supone que es una figura contractual en la cual el Estado encomienda a un privado la realización de una obra o la satisfacción de un servicio público, en la cual lo esencial es una ecuación económica por la cual el privado asume el riesgo de recuperar la inversión a través de ¿qué? De una tarifa o peaje. Esto es básicamente lo que podríamos hablar del régimen concesional. En los años 90, la concesión va a venir adicionada con otra figura y en un plan absolutamente ambicioso, que fue el plan de privatizaciones. Ahora bien, de la mayoría de las privatizaciones, les podría decir que un 90% de ellas se trató de concesiones, esto es privatizaciones relativas, por lo cual, luego de un tiempo determinado y recuperada esa inversión y las ganancias, volvían al Estado estas contrataciones. El plan era interesante, era un plan que traía una figura esencial que era un organismo de control, una agencia copiada de Estados Unidos, que iba a controlar el desarrollo de todas las cuestiones que estuvieran vinculadas a ese contrato. Las figuras también novedosas de licencia, similares a Estados Unidos también, van a aparecer y van a tentar con una figura del derecho privado. El derecho público, los contratos públicos o los contratos administrativos tienen muchas críticas vinculadas a que nosotros tenemos una base no solamente cultural, sino jurídica, que es continental europea, francesa, española, alemana, y de allí viene. Entonces ahí aparecen nuevas figuras. Desafortunadamente tenemos que ver que el plan de los años 90, allá por el año 2001 se quiebra, se perforan la casi totalidad de los contratos y aparecen necesidades de renegociaciones, aparecen también juicios cruzados. Algunas de las renegociaciones, le podía decir con un ingeniero, que es muy interesante, un ingeniero y economista que se llama Walsh, que allá por el año 2003, 2004, escribe un libro maravilloso que se llama Concesiones en infraestructura, cómo hacerlas bien. Y uno de los puntos que dice, señores, si ustedes quieren hacer contrataciones de largo plazo, no pueden renegociarlas a los 2,3 años de iniciadas esas contrataciones, cosa que impactó en estos contratos.
En ese esquema, con esa historia, yo les quiero plantear entonces que empecemos a caminar por esta figura de la participación público-privada con un criterio, digamos, racionalista y realista de la figura. Sobre todo, ¿por qué? Porque la idea, y ustedes, la mayoría deben ser ingenieros, los ingenieros hacen cosas, no como los abogados que hablamos. Y en esto de hacer cosas, si un contrato se convierte en una expectativa meramente financiera, ese contrato administrativo fracasa. Entonces, ¿podríamos encontrar estas figuras? A la siguiente. Bien, ¿qué son las PPP? Entonces, en ese marco, se lo va a denominar PPP también en el régimen de la ley que ha sido sancionada el año pasado, por el cual vamos a hablar, se utiliza la figura del Public-Private Partnership, que en realidad deberíamos traducirlo como asociación público-privada, implica, en primer lugar, una amplitud de modalidades contractuales. Puedo incorporar en ese contrato tanto la figura del diseño para realizar una obra, así como la ejecución de esa obra y construcción, así como la explotación. Puedo ser el dueño durante un tiempo, la puedo explotar, la puedo operar y la puedo transferir. Entonces, la primera idea que tengo es que tiene una amplitud en cuanto al objeto de ese tipo de contratación. Ahora ese objeto va a traer algo adicional, que no venían hasta ahora tan claro en los contratos, incluso los denominados PPP, que es la financiación, que va a estar a cargo del privado. Dentro de esa fórmula, entonces, trae la financiación. En segundo lugar, va a permitir el régimen flexibilizar las modalidades contractuales. Esto es, ¿podemos tener las concesiones de los años 90 o hablar de las concesiones de los años 90 como modelos de PPP? Sí, obviamente. Ustedes van a ver que en el concierto internacional, y si cruzamos solamente la cordillera, el régimen chileno va a hablar de concesiones y son modalidades de asociación público-privada. Entonces, desde esas modalidades a otro tipo de contratos, en los cuales, por ejemplo, se puede establecer la ejecución de una obra más el mantenimiento y el pago en cuotas durante esa ejecución. Ese pago en cuotas va a empezar a diferenciarse de qué cosa que aparecía en la obra pública, del certificado contra avance de obra. Va a tener, en este caso, esa cuota anual, que podríamos decir que es un pago de un canon, para amortizar la inversión y quizás pagar algo del mantenimiento, si además tengo el mantenimiento y empiezo a cobrarlo al terminar la obra, va a ser una modalidad para poder ir recuperando la inversión comprometida. Ahora bien, lo voy a recuperar durante la ejecución, más, en este caso, el mantenimiento de esa obra. Y no es una figura concesional. Podría hablar también del peaje sombra, que se asimila a un contrato de obra pública, o podría hablar de alguna otra modalidad, como por ejemplo los sistemas alemanes, donde se termina la obra y se paga todo hasta el final. Figura difícil, creo, todavía para la República Argentina. Desde el otro punto de vista, estas participaciones público-privadas o asociaciones público-privadas, que pueden ser contratos o también pueden ser que se conformen a través de asociaciones, o sea, nuevas sociedades o vehículos en este sentido, va a tener como herramienta esencial, el corazón de esto va a ser que el Estado, que el contratante, que el comitente, como se llama en la obra pública, o la contraparte pública de esta relación, otorgue garantías eficientes. Y este es uno de los puntos de inflexión más importantes de este contrato. En tanto y en cuanto el Estado no otorgue garantías, es muy complejo que uno pueda interiorizarse o pueda avanzar en estas figuras. Otro de los datos, ya vamos al derecho, tiene que ver con que este régimen, de esta ley, la 27328, no sé si la había citado al principio, tiene una nota muy interesante y que se rige por el derecho común. Va a haber una abrogación expresa de la aplicación de los regímenes de obra pública, de concesiones, el régimen de contrataciones del Estado general, y normas vinculadas a los alcances de las indemnizaciones que debe el Estado en los contratos públicos. Entonces, pareciera ser que esta ley nos permite salirnos del régimen de derecho público, por lo menos en una definición clara. Habría que ver luego si las normas en conjunto van a acompañar esta definición.
Otro de los puntos, aparece en el decreto reglamentario, todo proyecto PPP se va a considerar de interés nacional. Y esto es muy interesante para poder empezar a analizar esos riesgos que va a traer asociado. Esto es una ventaja comparativa que va a tener el régimen. Pasando a la siguiente. Ahí está. Otra de las cuestiones, regular. El contrato en carácter muy preciosista. Quienes están acostumbrados a las reglas FIDIC pueden empezar a mirar allí un espejo. No, digamos, yo estuve más o menos 2 años analizando reglas FIDIC con con grupo de funcionarios chilenos, porque veíamos el tema de unas entidades binacionales que ustedes deben conocer muy bien, que están en Aconcagua, Las Neñas y Agua Negra, y viendo un poco cómo bajábamos las reglas de FIDIC, que son muy interesantes, tienen una suficiente regulación, pero su choque con el régimen local. Pero puede llegar a ser una variable a tener en cuenta y quizás me parece que ATES podría llegar a ser un organismo para regular reglas FIDIC locales, ¿no? Que sean de alguna manera homogéneas. Ahora bien, tener un marco regulatorio que establezca la totalidad de cuestiones es otra de las pautas que surgen de la ley y que nos invitan a poder tener un régimen más comprensivo, más previsible y sobre todo donde se establezcan los diferentes riesgos que van a estar. Quien me precedió en la palabra hablaba, ¿sí?, fundamentalmente de los riesgos y nosotros si pensamos en los riesgos en el contrato, en este contrato que ustedes van a tener, hay riesgos de distinta naturaleza, externos, no voy a hablar de los internos que también deberán preverse, pero los externos vinculados, por ejemplo, a la cuestión económico-financiera. ¿Cómo se debería regular en este contrato? Estos regímenes por lo menos la ley de participación público-privada va a tener una ventaja comparativa respecto al contrato de obra pública. No van a ser aplicables las limitaciones de la ley de convertibilidad, una ley que en la República Argentina estableció la eliminación de cláusulas de actualización o potenciación o mayores costos de los certificados, por ejemplo, las deudas que tuviera el Estado, certificados de obras a pagar en los típicos contratos de obra pública. Bueno, esta pauta está eliminada, no es aplicable en los contratos de PPP. Y esto nos permite algo interesante, poder advertir que entonces podremos incorporar en los contratos de PPP regímenes de actualización. Y de esa manera tengo controlado ese riesgo financiero. El riesgo ambiental, una de las cuestiones esenciales a regular. En la República Argentina nosotros tenemos una Ley General de Contenidos Mínimos en materia ambiental que tiene un artículo, 2 artículos, el 30 y el 32, que si bien no es de su materia, pero se los planteo desde qué punto de vista. Tiene una amplia facultad en cabeza del juez para poder paralizar en cualquier momento cualquier obra, cuando no se haya tenido en cuenta todo el procedimiento que sea aplicable en materia ambiental. Entonces, no colegir, no tener en cuenta, no previsionar el riesgo ambiental y no regularlo en este contrato es un desatino. Y máximo cuando tenemos legislaciones como las que les estoy comentando, que dan amplias facultades judiciales. Ni qué decirles a aquellos que pueden hacer las demandas, obviamente, y que pueden estar digamos, bien reconocidas en su caso. Otro de los puntos que es interesante, bueno, el acceso por transparencia, claramente. Había habido un par de proyectos anteriores a esto que yo no les comenté, que en el año 2001 hubo un decreto, el 1299, que estableció un plan de infraestructura muy interesante. Desafortunadamente no lo acompañó la fecha, porque la Argentina quebró. Pero tenía un plan para poder desarrollar participación público-privada con infraestructura de la mayor variedad que ustedes quieran. ¿Y qué tenía de interesante? Un fondo fiduciario, una herramienta que es bastante complementaria para poder garantizar que ese empresario serio que se quiera comprometer en la República Argentina pueda tener a su vez esas garantías. Otro régimen que no funcionó fue el 967, que se dictó en el año 2005, no hubo un solo caso de participación público-privada, pero ya había habido. Entonces, pero ¿qué pasaba? En estos casos no se desarrollaba mucho cuáles eran las modalidades de acceder y a veces pensaban que la asociación público-privada era una sociedad y esto es contratación directa. Y como sabemos, la contratación directa es siempre de excepción, nunca la regla. Entonces,
Luego de estas otras cuestiones que me interesa comentarles, es la flexibilidad del pago de la remuneración. Algo les comenté anteriormente, cómo ustedes pueden creativamente generar nuevas modalidades siempre y cuando que se mantengan una regla esencial, que es el equilibrio de los riesgos. ¿Sí? Tiene que haber un riesgo a cargo de las dos partes, o las dos partes tienen que asumir los riesgos. Y por último, uno de los temas más caros para el poder público. Poder público no voy a identificar solamente con quienes están a cargo de los poderes públicos coyunturalmente, sino con las estructuras administrativas en la República Argentina y que tiene que ver con el uso de las prerrogativas o el uso de las potestades. Una de las potestades más complejas que yo les pongo allí es la posibilidad de terminación anticipada y por interés público de una contratación. Quienes hemos tenido en alguna oportunidad la posibilidad de contar una concesión en el extranjero, uno de los puntos esenciales de discusión es este. ¿Cómo se sostiene una contratación administrativa que puede tener un riesgo bastante previsible de terminación anticipada? En este caso, la facultad de disponer unilateralmente la terminación del contrato, la ley nos permite limitarla y creo que eso es una de las variables más importantes para tenerlas en cuenta. Y siempre y cuando, va a hablar, se mantenga y se preserve el equilibrio económico-financiero. ¿Qué es el equilibrio económico-financiero? Implica un balance, ¿sí?, entre diversas constantes o diversas cuestiones que deben mantenerse constantes. Inversión, rentabilidad de este concesionario, contratista, durante toda la ejecución de ese contrato, tiempo en el cual recupera esa inversión. Ahora bien, ¿cuál es el alcance que va a permitir la ley en caso de ruptura absoluta? Va a aparecer la figura de la compensación. Para los abogados no era común la figura de compensación. Nosotros no utilizamos el concepto de compensación. Y este concepto de compensación es interesante porque significa que aplica una regla, que es la regla de la equidad. Esto significa que no podemos ir a una indemnización absoluta, total, una indemnización integral, sino una indemnización realista. Uy, perdónenme, estoy tonta. Vamos a la siguiente. No me hace caso. ¿Qué le pasa? Bueno, perdónenme. Es allí donde tengo que dirigir el... Se tildó, perdón, no tenemos más. Ah, para allá, ¿sí, no? Ah, yo pensé que tenía que enfocar ahí. Bueno, puede fallar, como decía el señor. Entonces, les voy siguiendo. Ahora vienen algunas otras cuestiones que a mí me gustaría que ustedes puedan verla. La extinción del contrato, ¿sí?, donde aparece esto de la compensación, hay algo muy interesante. Se eliminan todas las restricciones gracias. En contratos administrativos, muchas gracias, las restricciones, en caso de indemnización de ese contrato, uy, la pucha, perdónenme, no me van a invitar más, encima no agradece. En contratos administrativos, nosotros tenemos un par de leyes bastante complejas, a los empresarios las odian, pero vienen así desde hace muchos años, que son, en primer lugar, la ley de expropiaciones. La ley de expropiaciones, ¿qué establece? Establece que en caso de tener que indemnizar, en el supuesto más grave, que es cuando se expropia la tierra, se paga solamente lo que se considera el daño emergente. Este concepto fue trasvasado a los contratos públicos, por lo cual en caso de rescisión anticipada solamente me pagan el daño emergente, encima por interés público. La jurisprudencia se ha peleado, ha dicho en 1989 que la indemnización era integral y luego de ello ha ido en sentido restrictivo hasta que en el año 2001, en el gobierno de la Alianza, se instrumentan un par de leyes. Allí van a tener a una de ellas, que es el decreto 1023 desde el año 2001, que es una ley de naturaleza legislativa, es un decreto de necesidad de urgencia, en el cual se estableció, señores, si van a rescindir por interés público, se paga solo el daño emergente. Obviamente, ¿quién va a querer poner financiación con una limitación de esa naturaleza?
Además, tenemos que la Ley de Responsabilidad del Estado también establece esa limitación. La ley de participación público-privada la elimina. El desafío será cuál va a ser el nivel razonable que vamos a establecer en los contratos para esta indemnización. Un dato que les doy, por ejemplo, la ley chilena de concesiones establece que en caso de terminación anticipada, la cual solamente puede darse durante el periodo constructivo, si tengo una etapa posterior de mantenimiento, lo que va a permitir pagar o digamos, compensar, ellos utilizan la figura de la compensación, va a estar vinculado a la totalidad de la realización de la obra, actualizada, con un valor actualizado, sin el costo financiero, más un beneficio que se calcula en relación a la obra efectivamente ejecutada hasta el momento de la decisión. Entonces trata de traer una combinación, ¿no?, entre el daño emergente y un lucro cesante razonable. Aparece otra cosa que es la facultad de suspender temporariamente los contratos. Esto es una de las cuestiones más importantes que traen. Normalmente los contratistas se quejan porque el Estado Nacional no paga o el Estado local no paga, y entonces uno ¿cómo se encuentra frente a esa contratación? Que tiene que seguir cumpliendo ese contrato. La ley introduce una excepción de incumplimiento contractual que le permite dejar de cumplir. Y esto es una novedad para nuestro régimen. Otra de las cuestiones interesantes es este panel técnico y el arbitraje como método de solución de controversias. Nosotros todas las cuestiones las terminamos normalmente los contratos ventilando en sede judicial. ¿Qué trae la ley de PPP? Que es muy interesante y es técnico. Lo copia, en este caso, de la ley chilena. Es la incorporación de un panel técnico, que esperamos que esté compuesto, obviamente, por profesionales seleccionados por concurso, ¿no?, y de alto expertise, que puedan ir solucionando las problemáticas que van ocurriendo durante la ejecución contractual de un modo rápido y eficaz. En caso de que la controversia llegara a mayor, bueno, tenemos regímenes y podemos introducir regímenes arbitrales. Y la redeterminación que les comentaba no se aplica. Bueno, ¿tiene pila esto? Ahí está. Bien, bueno, acá tenemos este cuadro. Me llevó un montón, si no se los podía mostrar, imagínense. En este cuadro vemos obra pública, concesiones y PPP. Y de alguna manera, para que ustedes puedan verlo en forma gráfica, ¿qué tenemos en comparación? Si ustedes pueden ver, es bien robusto el objeto de la PPP. En cuanto a las variantes que permite, es interesantísimo este modelo, como para poder jugar con las alternativas. Frente a la obra pública, que ustedes saben es esencialmente la obra, puede tener diseño, vamos a ver ahí hay una cuestión de responsabilidades, pero puede incluir el diseño, o la concesión que ya traía el diseño, la posibilidad de realizar la obra y la explotación o mantenimiento. En segundo lugar, las partes. Aparece mayor cantidad de partes en juego en el caso de las PPP, donde incluso el ejecutante del financista y del contratista se van a diferenciar en el régimen, de esta manera, jugando de una manera mucho más clara. Frente a tenemos el contrato de obra pública con dos figuras, comitente y contratante o contratista, y concedente y concesionario, en el caso de las concesiones. Las PPP permiten que yo pueda pensar diversos modelos o diversas modalidades de precio. Mientras, o sea, podemos hablar de un contrato llave en mano en cuanto a la modalidad de fijación de ese precio, de determinación de ese precio. Ahí tienen algunas de las cuestiones que yo les podría comentar con más detalle, si quieren alguna pregunta, respecto a cómo se puede previsionar el precio del contrato y la forma de pago. Mientras que, y en todos los casos, atado a una financiación. Mientras que en el caso de la obra pública, como les dije anteriormente, podrá ser ajuste alzado, coste y costas, unidad de medida, pero en todo, y algunos también podrán decir que habrá un contrato llave en mano que podrá aparecer por ahí con alguna limitación, pero en todos los casos es con pago presupuestario y contraavance de la obra. Y luego, como les decía, concesiones donde aparece el peaje y la tarifa como una de las variables más importantes y la actualización
que en muchos de los casos los contratos de los años 90 permitieron, introducieron sistemas de redeterminación. Para tener una idea genérica. Entonces, ¿qué pasa con los riesgos en la PPP respecto a los demás? La idea es que los riesgos se distribuyan en forma equitativa y la idea es que los riesgos los asuma quien mejor los puede prever y quien mejor los puede contener. Estamos hablando, por ejemplo, de riesgos procedimentales o riesgos de procesos. Si estamos hablando de atribuciones administrativas, es claro que el Estado es quien mejor lo puede prever. Si hablamos de caso fortuito o fuerza mayor, va a haber innumerable cantidad de modelos. La ley de concesiones de Chile va a establecer el supuesto a cargo del Estado, perdón, a cargo del contratista. O sea, el contratista asume el caso fortuito, que para nosotros, culturalmente, les diría, es bastante difícil porque en todas las contrataciones lo asume el Estado. Frente a digamos, esta modalidad de asunción de riesgos, allí van a tener algunas que ya les he comentado, el riesgo regulatorio, el riesgo político, el riesgo económico y el riesgo financiero, y determinar específicamente en ese contrato quién va a asumir ese riesgo. Y en este caso, existiendo el riesgo, lo importante es, una vez determinado, poder prevenirlo o, en su caso, mitigar aquellos daños, obtener o trasladarlo a un tercero a través de algún tipo de seguro. En cambio, en la Ley de Obra Pública, como les comentaba, esencialmente está a cargo del Estado el riesgo, y en el contrato de concesión, prima facie, se establece que es a cargo del concesionario. Ustedes saben que en caso de afectarse un project finance, el concesionario tiene derecho al equilibrio de la ecuación económica o el reajuste, pero en términos generales así fue planteado. En los procedimientos de selección algo interesante, aparece en la ley lo que se llama el diálogo competitivo. ¿Y qué es el diálogo competitivo? Esta posibilidad de que yo pueda abrir en un momento de esa contratación un diálogo con aquellos que considero, por ejemplo, los más capacitados luego de la primera etapa de evaluación de la capacidad económico-financiero, capacidad legal para obligarse, y analizar técnicamente cómo pueden mejorar estas variables. Esto es un tema muy complejo para nosotros. Ha habido ejemplos. El tren de alta velocidad tuvo diálogo competitivo y tuvo muchísimas críticas. Entonces, en este punto lo que yo aconsejo es, no podemos perder de vista que debe aplicarse con las mayores reglas de transparencia. En los procedimientos, bueno, la posibilidad de contratación electrónica y demás, ustedes también ya saben que se aplican en todos los sistemas y más a partir de la nueva gestión. Otra de las cuestiones de la PPP, y en comparación, que podemos ver a cuestión regulatoria, el compre nacional. En el compre nacional hay algunas variaciones, ¿sí? El 33% es lo que se le va a exigir como componente, y en caso de asociación, la PYME deberá tener una participación no inferior al 30%, si estamos hablando de una empresa extranjera. Esto ya está establecido en la regulación. Otra de las cuestiones que ustedes, bueno, en el compre nacional, en obra pública y en concesión de obra, no se olviden que sigue rigiendo una ley, que es la 18875, y esta ley establece la reserva, ¿sí?, de la obra pública al capital nacional. Esto va a ser una de las cuestiones a analizar, porque la ley tampoco de PPP lo termina de definir. Establece estas dos pautas, pero la ley sigue vigente. Otra de las cuestiones es el plazo. Tanto ustedes van a mirar el concierto internacional en materia de PPP, van a encontrar que siempre se establece un plazo dentro del cual se desarrollan estas contrataciones. 50 años es uno de los plazos que más se ha aplicado. En este caso habla de 35 años máximo. Ahora bien, si vamos a ir a un contrato apalancado por un fideicomiso, vamos a ir al Código Civil y Comercial y ahí va a haber una limitación, porque el Código ha establecido como máximo 30 años. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, estos son los límites. En concesiones no teníamos límites, el plazo era es contingente y está vinculado al recupero de la inversión. Por último, para poder comparar lo interesante de la PPP, en el arbitraje es una limitación al laudo en cuanto a la revisión, es por cuestiones formales, no abre de nuevo la discusión jurídica, y por el otro lado la aparición del panel.
Ahora bien, debemos decir que el arbitraje ya existía en los años 90 y los contratos de concesión, así como los de obra pública, podrían llegar a haberlo incorporado. Y de hecho hubo tribunales arbitrales. Entonces, cuestiones a tener en cuenta. A mí me parece que una de las cuestiones más importantes de la ley es trabajar en las garantías eficientes para poder sostenerlas. El fideicomiso me parece una herramienta muy interesante. La ley permite utilizar fideicomisos existentes y aplicarlos. Por ejemplo, podrían pensar en algunos el fideicomiso de la tasa de gasoil como una de las variables a aplicar. Las desgravaciones impositivas, también lo habilita la ley para poder introducirlas. Establecer tarifas o cánones, ¿sí? Cánones para poder también mejorar la ecuación económica financiera. O el peaje sombra o presupuesto, los contratos crema, que también fueron un antecedente de las asociaciones público-privadas, estaban vinculados a pago por contrapresupuesto y ahora también, ¿no? Con los nuevos que tiene Vialidad. También la posibilidad, en el caso de las sociedades anónimas, como por ejemplo AISA, ¿no? Que hay mucha gente de AISA hoy, las sociedades anónimas se rigen por la ley de PPP y en este caso el régimen, la reglamentación ha establecido a su vez que tiene que tener necesariamente una vinculación con la administración pública, que es la que le va, el Ministerio del Ramo, ¿sí? Va a validar el llamado. Hay todo un procedimiento muy específico para validar cada uno de los llamados de contrataciones de participación público-privada. Entonces, bueno, en este punto me parece que sería interesante poder ver la incorporación de alguna variable, de agilizarla, porque la sociedad es un vehículo siempre rápido y que el proceso de PPP no demore la toma de decisiones. Una sociedad podría, por ejemplo, emitir una obligación negociable para hacer más interesante o dar una garantía al privado. Otro de los puntos, bueno, lo del marco contractual, que ya se los había dado, les comenté anteriormente, me parece que es un tema a tener en cuenta y a fortalecer. Se están trabajando en los marcos contractuales por sector, pero creo que el sector privado también tiene que acompañar y del mismo modo que ocurre en Francia con las reglas FIDIC, me parece que sería una variable interesante a trabajar. Y por otro lado, la atracción hacia la calidad. Esto tiene algunas variables interesantes. Primero, que dejan de hacer obra pública. Lo que se abre en este concepto, lo disruptivo, es que se presta un servicio. Por lo cual, lo importante es incorporar los índices de calidad que en los años 90 existían, ¿sí? Las contrataciones de los años 90 habían incorporado esta variable. Y me parece interesante que la ley lo vuelva a traer. Y segundo, incluir el mantenimiento, que también mejora el análisis de la calidad. Por último, incluir sanciones así como incentivos. Los contratos públicos tienen una dificultad para incluir incentivos en cuanto a establecer un pago adicional, un premio, por ejemplo, terminar la contratación antes o prestarla con mejor calidad. Esto permite que la ley, permite a la ley traer estas variables. Doctora, estamos en tiempo. Ya estamos en tiempo, ya termino, perdón. Bueno, las lecciones a tener en cuenta que les digo es: de lo que pasó, santifiquemos la oferta y los procesos. Deme 2 minutos que ya termino. Pasa que con la columna no lo veo yo al señor. En segundo lugar, planificar. Planificar la contratación, alinear intereses, contar con contratos estándar, ¿sí? Que ayuden a una mejor gobernanza. El privado puede ayudar en esto también. Reducir la excepcionalidad en la potestad pública. Incorporar regímenes de iniciativa privada. 2 segundos, sé que estoy pasándome del tiempo, pero es un tema esencial a trabajar. Tenemos el régimen de iniciativa privada todavía, le diría, pergeñado en los inicios de los años 90. Necesitamos una modificación de ese régimen que atraiga al privado a presentar trabajos interesantes y a su vez que tenga un buen premio, en caso de que no tenga la suerte de ser adjudicado, y a su vez que tenga etapas donde los trabajos y los estudios puedan ser contemplados para que sea más completa. Esto hoy no existe y sería bueno que se incorpore. El modelo chileno, yo les recomiendo, lo tiene. Velar por la transparencia de los procesos, obviamente, que ya los dije, y fundamentalmente no perder de vista qué es la última ratio. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros hablamos de participación público-privada, estamos hablando
de un modelo excepcional y tenemos que cuidarlo al modelo. Esto significa que hay que tener prudencia en la aplicación. Hay un examen muy minucioso que hay que hacer para cada uno de estos supuestos. Si el examen se pasa y los regímenes son serios y los contratos son buenos y a su vez tenemos equipos de trabajo dedicados y con participación plena, yo creo que tenemos un punto adelante, digamos, adelante de todo esto. El régimen, yo creo que frente al sector privado va a ser interesante y esperamos que el sector privado en general acompañe esta variable. Ahora bien, hay un punto de inflexión esencial. Y yo como administrativista, que he estado en el sector público y en el sector privado también, pero desde el sector público les puedo decir que es esencial, que es el control de la prerrogativa. Y esto es, por un lado, cultural, y por el otro lado, por la historia del manejo de la potestad pública por parte del Estado. En este punto, el desafío corresponde a los gobiernos y esperemos que acompañen y que permitan que esta herramienta sea una herramienta que desarrolle una infraestructura tan necesaria para crecer en nuestro país. Muchas gracias. Les agradezco, perdón. Gracias, presidente. Le agradecemos, doctora Agradezco Gabriela la Stortoni. generosidad. Perdóneme, 2 minutos. Total, soy abogada y sigo hablando. Quiero agradecer, yo empecé hablando, yo agradezco que me escuchen. Soy como Sting, soy un extranjero, un alien, ¿no? En esto, porque soy abogada y quiero agradecer especialmente al ingeniero Bardec que después de una reunión que tuvimos, donde yo le comentaba todo esto, tuvo esta amplitud de convocarme absolutamente sin, digamos, ningún tipo de interés, con una libertad intelectual que a mí me da muchísimo gusto poder tenerlo. Y también quiero agradecer, porque viene el cupo femenino, a Analía Guaslo, que fue quien me convocó y, bueno, y con quien tuve la oportunidad de conocer al ingeniero. Así que, bueno, nada, muchas gracias. No hablo más. Gracias.